Creed en sus profetas. Jueves 15 de agosto 2024. Mateo 16. Los fariseos y saduceos piden señales. Se acercaron los fariseos y los saduceos, y para probarle le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les respondió diciendo: al atardecer dicen, hará buen tiempo porque el cielo está enrojecido, y al amanecer dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está enrojecido y sombrío. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no les será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. Levadura de los fariseos y saduceos. Cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de tomar consigo pan. Entonces Jesús les dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Pero como Jesús lo entendió, les dijo: ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan, hombres de poca fe? ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? Ni tampoco de los 7 panes para los 4,000 y cuántas cestas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé del pan? Pero guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les habló de guardarse de la levadura del pan, sino más bien de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La confesión de Pedro. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Jesús anuncia su muerte y victoria. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Condiciones para seguir a Jesús. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. De cierto les digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El deseado de todas las gentes. Capítulo 54. El buen samaritano. Así la pregunta ¿quién es mi prójimo? Está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con distinción de raza, color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese. Pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada, dejó su gloria para venir a redimirnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso. Sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a sus propias expensas. Murió para redimirnos, señalando su propio ejemplo, dice a sus seguidores: esto os mando, que os améis los unos a los otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros.
La pregunta del doctor de la ley a Jesús había sido: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y Jesús, reconociendo el amor de Dios y al hombre como la esencia de la justicia, le había dicho: haz esto y vivirás. El samaritano había obedecido los dictados de un corazón bondadoso y amante, y con esto había dado pruebas de ser observador de la ley. Cristo le ordenó al doctor de la ley: ve y haz tú lo mismo. Se espera que los hijos de Dios hagan y no meramente digan. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. La lección no se necesita menos hoy en el mundo que cuando salió de los labios de Jesús. El egoísmo y la fría formalidad casi han extinguido el fuego del amor y disipado las gracias que podrían hacer fragante el carácter. Muchos de los que profesan su nombre han perdido de vista el hecho de que los cristianos deben presentar a Cristo. A menos que practiquemos el sacrificio personal para bien de otros, en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia y en donde quiera que podamos, cualquiera sea nuestra profesión, no somos cristianos. Cristo unió sus intereses con los de la humanidad y nos pide que nos identifiquemos con Él para la salvación de la humanidad. De gracia recibisteis, dice Él, dad de gracia. El pecado es el mayor de todos los males y debemos apiadarnos del pecador y ayudarle. Son muchos los que yerran y sienten su vergüenza y desatino. Tienen hambre de palabras de aliento. Miran sus equivocaciones y errores hasta que casi son arrojados a la desesperación. No debemos descuidar estas almas. Si somos cristianos, no pasaremos de un lado, manteniéndonos tan lejos como nos sea posible de aquellos que más necesitan nuestra ayuda. Cuando veamos un ser humano en angustia, sea por la aflicción o por el pecado, nunca diremos: esto no me incumbe. Vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Por la fe y la oración, haced retroceder el poder del enemigo. Hablad palabras de fe y valor que serán como el bálsamo sanador para el golpeado y herido. Muchos son los que han desmayado y están desanimados en la gran lucha de la vida, cuando una palabra de bondadoso estímulo los hubiera fortalecido para vencer. Nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios. Todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley, el principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de Jesús. Su carácter revela el verdadero significado de la ley y muestra qué es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Dan testimonio de que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, y cualquiera que deja de manifestar este amor viola la ley que profesa reverenciar. Por el sentimiento que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor al prójimo. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amados, si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros.